¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues bastante bien. Bastante bien. Me alegra escuchar eso. Desde hace días estábamos planeando esta plática, ¿verdad? Así es, ya días, pero bueno, al final se nos dio y qué bueno, contento de estar acá. Qué bueno, me alegra. Pues cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente, Ricardo? ¿Cuál es tu trabajo? Soy médico especialista, en mi área de especialización es medicina de rehabilitación. Sí. Ok. ¿Y dónde estás trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando en 2 jornadas. En la mañana estoy en el Hospital Mario Catarino Rivas y por la tarde estoy trabajando en la Universidad de Ceutec. Perfecto. En el Catarino, básicamente, ¿cuál es la labor que tú haces? ¿Qué tipo de pacientes son los que ves? ¿Cuál es la recurrencia? Ok, como te mencioné en la mañana, pues estoy en el Hospital Catarino. Soy el único especialista del área de rehabilitación, entonces soy el único que pues trata a todos los pacientes. O sea, en rehabilitación vemos desde recién nacidos hasta pues, adultos mayores. Entonces la afluencia es bastante alta. Ahorita estoy por cumplir ya estoy empezando mi segundo año en el hospital y la verdad es que la afluencia pues ha ido creciendo. Entonces básicamente pues es darle el manejo rehabilitador a todo paciente pues que lo necesite. ¿Y en Ceutec cuál es la labor que tú haces? Me imagino que de docente. Sí, en realidad en Ceutec estoy trabajando como jefe académico. Hay una carrera ahorita en el área de ciencias de la salud, es una licenciatura de terapia física y ocupacional. Entonces estoy como jefe académico de la carrera y aparte de eso también pues como docente. También imparto clase. Con el trabajo del Catarino que tú tienes, ¿en qué área es donde más ocupan el área de rehabilitación? Como lo mencioné, pues la verdad es que el campo de rehabilitación es bien amplio, pero si tuviera que decir en un área donde más pacientes pues llegan, es la parte pues, neurológica, pacientes neurológicos, ya sea en medicina interna, que es donde más se me interconsulta, y la mayoría son pacientes con problemas pues, neurológicos. Cuando te refieres a problemas neurológicos, me imagino que son accidentes cerebrovasculares. En su mayoría, sí, accidentes cerebrovasculares. Casi todos los pacientes que miro, pues sí son pacientes que están sufriendo por algún problema, ¿cómo se llama? Por el ictus que acabas de mencionar. ¿Te llegan con regularidad también pacientes con traumatismo por accidente vehicular? Bastante. La verdad es que creo que también es de los pacientes que más miro. Accidentes en moto, accidentes igual también atropellamiento, ya sea por vehículo, una moto. Pacientes con trauma craneoencefálico, fracturas, etcétera. Todo que tenga que ver con un politraumatismo, lo miro bastante también ahí en el hospital. Ok, y dentro de estos politraumatismos o accidentes, cuando son de moto, vaya, ¿cuál es el proceso de la rehabilitación? Yo sé que depende bastante del tipo de lesiones que hubieron y todo esto, pero vaya, ¿cómo es el proceso con estos pacientes? Sí, y algo importante que acabas de mencionar es eso. O sea, y siento que en rehabilitación siempre hacemos bastante énfasis en esa parte. O sea, cada paciente, aunque sea la misma patología, es individualizado. El manejo es individualizado. Pero en su mayoría, cuando son accidentes trauma craneoencefálicos, hay que evaluar, o sea, ver cómo está la parte cognitiva. Si está alterada, pues nos vamos a orientar en eso primero, ¿verdad? Si el paciente probablemente la parte cognitiva tal vez esté un poco más conservada, que me siga órdenes, entonces quiero ver cómo está la parte motora, cómo moviliza las extremidades, cómo realiza el movimiento, las movilizaciones, etcétera. Si hay algún problema respiratorio, igual también tengo que evaluarlo, pero a grosso modo creo que esos serían como que los principales enfoques en los cuales yo me tendría que ir dirigido. ¿Tú consideras, Ricardo, que la razón por la que hay tantos accidentes en motocicleta es por el tipo de manejo no adecuado de parte de estos tipos de vehículos? ¿O tiene mucho que ver la culpa a las leyes de tránsito? ¿O en tu opinión, cuál es el factor clave de que hayan tantos accidentes de moto, en especial aquí en San Pedro Sula? Y algo que me parece chistoso, si tuviera que hacer como una estadística, ellos nunca tienen la culpa. Sí. La persona que anda en la motocicleta, perdón, nunca tiene la culpa. Pero creo que es eso. Y muchas veces las personas, sabemos que en el hospital, por ejemplo, en su mayoría los pacientes que asisten al hospital
son pacientes de ya sea bajos recursos y muchas veces por cuestiones económicas ellos pues se movilizan por medio del motocicleta, ¿verdad? Entonces, ya sea para movilizarse a trabajo o cualquier otro lugar que tengan que movilizarse, ¿verdad? Por lo mismo también, por el tiempo que requiere pues de moverse de un punto A a un punto B. Y obviamente la imprudencia de las personas, ya sea del motociclista, perdón, la imprudencia tal vez de otro vehículo, creo que influye bastante. O sea, siento que el hecho de como que piensan que a veces como que pueden arrebasar un vehículo o pueden inclusive meterse dentro de los vehículos, creo que eso, la imprudencia más que todo, influye bastante. Entonces, básicamente es el tipo de conductor que está detrás de la motocicleta el que al final pues tiene la culpa, ¿verdad? Ah, sí, exactamente, exactamente. Sí. Con regularidad, con estos tipos de pacientes, Ricardo, ¿qué tan graves terminan después de todo este proceso? Sí, he tenido la oportunidad de ver pues de casos a casos. He visto casos que la verdad es que probablemente la lesión no sea tan grave. Repito, creo que algo importante es la parte cognitiva. O sea, es un paciente que ya tiene alguna alteración a nivel cognitivo, la recuperación obviamente va a ser un poco más lenta, más tardía y obviamente pues, con mayor tiempo. A otro paciente que probablemente solo haya sufrido alguna fractura o algún otro trauma en alguna otra parte del cuerpo, ¿verdad? Pero sí he tenido casos inclusive que han evolucionado bastante bien. El problema también, el Catarino, con la parte de rehabilitación es que muchas veces estos pacientes pues se pierde el seguimiento, porque otra parte de mi trabajo es eso, o sea, identificar las zonas donde vive el paciente, porque una vez dado de alta, me importa que él continúe su manejo rehabilitador. Yo tengo que ver qué centros se encuentran cerca de la zona donde él vive para que pueda continuar con su manejo. Y es bastante común de que sigan con su manejo de rehabilitación. O hay muchos que ya definitivamente, una vez salen del hospital, ya no quieren volver a saber nada de este proceso. Creo que algo importante bueno, yo diría que en todas las especialidades, pero si me enfoco en mi área de rehabilitación, es la parte de la educación. Siempre hay que educar a los pacientes. Tenemos que educar a los pacientes y decirles la importancia de que tengan que continuar su manejo, ya sea por los médicos de las diferentes áreas, así como el manejo del área de rehabilitación. Pero yo creo que va a depender bastante también ese factor del ambiental o el factor también el hecho de dónde viva la persona, porque el acceso que ellos tengan muy probablemente sea una persona que no tenga ese acceso, ¿verdad?, a esa área de salud o algún centro de rehabilitación que muy probablemente yo sé que no va a continuar. Entonces yo a veces me enfoco más bien en eso, darle una buena enseñanza ya sea al paciente o al familiar o al cuidador para que al menos en casa continúen haciendo ese tratamiento. Súper interesante. Y es algo de que nos afecta a todos, ¿verdad? Este tema de estos accidentes automovilísticos que pasan a diario en San Pedro Sula. Así es. Y son devastadores. Yo siempre miro, por lo menos yo miro 2 a 3 accidentes vehiculares todos los días. Bueno, cabe mencionar, yo soy de Tegucigalpa. Sí. Y siento que ya tengo, bueno, un poco más de un año de estar viviendo en San Pedro Sula. Entonces, sí se mira bien frecuente, como dices, ¿verdad? Bien frecuente los accidentes automovilísticos. No sé, probablemente siento yo que más en Tegucigalpa, tal vez por las calles, por el tipo de tráfico que hay allá. Pero aquí en San Pedro sí es bastante. Es más, inclusive en mi proceso como estudiante, era algo que se miraba bastante aquí. O sea, cuando nosotros veníamos aquí a San Pedro Sula, como estudiantes mirábamos bastantes accidentes, o sea, personas con accidentes automovilísticos, ya sea algún trauma craneoencefálico, alguna lesión medular también, que era bien frecuente aquí en San Pedro Sula. Ahora, con este tema de la rehabilitación, no sé si tú ya ejercías como especialista en los tiempos del COVID. Cuando inició pandemia, yo en realidad estaba, o sea, ya era médico general, pero estaba iniciando mi especialidad. O sea, la pandemia empezó en el 2020, yo inicié mi especialidad en el 2020. O sea, yo entrando al posgrado de rehabilitación, comenzando pandemia. ¿Tú en algún momento atendiste pacientes con síndrome post-COVID-19? Sí, la verdad es que bastante. Bueno, tanto pacientes, cuando
algo que me gustaría mencionar es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tratamiento en rehabilitación, hablamos como diferentes etapas o fases, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos fase uno, que es básicamente una fase intrahospitalaria. O sea, es el manejo rehabilitador que le damos al paciente cuando está hospitalizado, que en este caso aplica también a los pacientes COVID. Todos estos pacientes que ingresaban y estaban hospitalizados, entonces se les daba un tratamiento rehabilitador fase uno. Si estos pacientes pues egresaban, ¿verdad? Se les daban de alta y probablemente se les citaba, ¿verdad? Consulta externa. Entonces en este momento ya saliendo de la enfermedad post-COVID, ¿verdad? Entonces en este caso también se le daba un seguimiento, pero ya en una fase 2. Entonces ya sería como que un seguimiento y también vimos pacientes en una fase 2. ¿Y qué tantos pacientes tú atendiste con esto, con este tema del síndrome post-COVID-19? Pacientes que tal vez ya tenían una función pulmonar ya disminuida, se cansaban con facilidad. ¿Cuántos de estos pacientes tú atendiste? Bastante. La verdad es que sí, el número, la cantidad de pacientes en ese momento, inclusive hasta ahora, todavía se miran pacientes post-COVID, pero en ese momento, la verdad, si me tocara decir, o sea, eran bastantes. Al día, inclusive creo que se había dejado consulta externa exclusivamente de pacientes post-COVID, porque la verdad es que la demanda de pacientes era bastante alta. Y recordemos que en ese tiempo, pues muchos de los pacientes pues fallecían, ya sean que hayan ingresado o no. Y ese número, cantidad de pacientes que egresaban, como lo acaba de mencionar también, pues quedaban con alguna limitación, con algún déficit, ¿verdad? Que obviamente pues le dificultaba realizar sus actividades. Entonces sí, la verdad es que eran bastantes pacientes que mirábamos. De todos estos pacientes, suponiendo, dando un número así, a grosso modo, supongamos de 10 pacientes que salían del hospital en esa fase 1, ¿quiénes regresaban a la fase 2? Como, o sea, que se les daban de alta y sí, que asistían. Sí, que asistían a la fase 2 de su recuperación, más que todo para ustedes sopesar cuál era el tipo de rehabilitación que le iban a dar, tanto para su función pulmonar como sus otros tipos de funciones. ¿Cuántos de estos pacientes regresaban? ¿Cuántos de estos pacientes morían? Que ya habían salido del hospital. Sí. Ok, siento que en una primera evaluación, básicamente, bueno, casi el 100% iba a consulta. Casi el 100% iba a consulta. Podríamos decir inclusive hasta de 9 de 10, vaya, o 10 de 10. A una primera evaluación. O sea, dependiendo de su evolución, sí ya era como que se iba reduciendo el número, ¿verdad? Que como que se les daba otra cita o un seguimiento, o pacientes que nosotros evaluábamos y decíamos, ocupa pues, entrar a un programa de rehabilitación. Entonces, pues se les dejaban las terapias, muchos de los pacientes ocupaban segundo programa y podría decir que tal vez 6 o 7 de 10, pues sí volvían otra vez a seguimiento. Entonces eran bastantes los que regresaban. Sí, eran bastantes. La verdad es que en una primera instancia eran bastantes los que regresaban. Pensé de que iban disminuyendo a medida iba pasando. Exactamente, sí. Como... No, pero vaya, que era notorio, ¿verdad? Notorio. Que de 9 al final de la segunda fase solo 2 llegaban o algo parecido. No, la mayoría sí regresaba. La mayoría, y más que todo tal vez por eso. O sea, porque ellos pues sí veían una mejoría en su evolución en cuanto a sí, probablemente nosotros casi siempre hacíamos como pruebas de esfuerzo. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Básicamente es como medir cuál es la respuesta, cardiopulmonar, ¿verdad? Ante una actividad o ante un ejercicio. Entonces, evaluábamos esa parte, ver qué tanto era el déficit, qué tanto era la limitación. Y en una segunda, después de dejar las terapias de rehabilitación, volvíamos a hacer a ver cuánto era la mejoría. Entonces los pacientes pues miraban esa mejoría. Inclusive antes decía, doctor, yo no me podía ni siquiera parar o caminar de mi habitación al baño. Y ya lo lograban. Ya en una segunda evaluación ya lo lograban. Entonces ellos seguían. La verdad, ahí empezaron a darle mayor importancia a esta área de rehabilitación. ¿De qué trataba el tipo de rehabilitación con estos pacientes? Bueno, como mencioné anteriormente, inclusive en estos pacientes siempre había que individualizar, ¿verdad? Pero si lo mencionamos como en general, básicamente eran como ejercicios respiratorios. O sea, nosotros tratábamos de como reeducar al paciente pues a realizar un buen patrón respiratorio, mejorar la capacidad cardiopulmonar de las personas, ¿verdad? Aparte de los ejercicios respiratorios, sí trabajamos bastante porque muchos pacientes presentaban debilidad.
O sea, presentaban debilidad ya sea en sus extremidades, al realizar alguna actividad. Entonces trabajamos bastante también movilizaciones, ejercicios para mejorar la parte de la fuerza, estiramientos, pero iba más enfocado a ejercicios respiratorios. Ahora, no sé si te has fijado que actualmente esto de los niveles de estrés, ¿verdad? Los niveles de ansiedad, pues está generando de que haya un aumento del número de casos con pacientes con parálisis facial. Hace poco me llegó una niña de 13 años, ¿ok? Con parálisis parcial de Bell. Okay, y es algo de que yo nunca pensé de que iba a haber en una niña de 13 años. No sé si a ti te ha pasado con bastante regularidad ahora ver estos tipos de pacientes y más en pacientes jóvenes. Sí, la verdad es que parálisis facial también es otra de las patologías que se mira bastante, sobre todo en consulta externa, en rehabilitación. Y sí, el estrés tiene que ver bastante. Muchas veces personas que tal vez están cursando con algún proceso, tal vez que les causa bastante ansiedad, bastante estrés, desarrollan pues, la parálisis. Pero también hay que recordar que en el caso de las parálisis faciales también hay un factor en el cual cuando hay por alguna enfermedad pues, vírica, por ejemplo, puede causar. Entonces, más que todo en pacientes jóvenes también hay que descartar eso, ¿verdad? Si está cursando con algún proceso viral, una otitis, por ejemplo, o alguna otra enfermedad que le esté causando pues, la parálisis facial. Pero sí he visto pacientes bastante jóvenes que cursan con esta enfermedad. Con estos pacientes, ¿cuál es el consejo que tú les podrías dar, más que todo en casa? ¿Y cuáles son los signos de alarma que ellos podrían notar para que busquen atención médica oportuna, para que en algún momento pues esta parálisis pues no sea tan grave como porque hay ciertos pacientes que incluso se les nota, ¿verdad? La parálisis, y uno de médico pues no quiere de que sus pacientes queden así, pero hay unos que definitivamente, ¿verdad? O llegan muy tarde, ¿verdad? O el tipo de parálisis que también se les hizo pues ya es bastante gravecito, ¿verdad? ¿Cuáles son los consejos, cuáles son los signos de alarma en este caso con este tipo de problema? La verdad es que la parálisis facial muchas veces pues cursa de una manera bien aguda, o sea, es inmediato y los pacientes casi siempre refieren que se sienten como dormido en una parte de la cara o sienten que se les sale la comida o un líquido, ¿verdad? Entonces, ya manera como prevención y todo, sí, y como mencioné anteriormente, ¿verdad? Si están cursando con alguna infección y todo eso y empiezan a sentir como adormecimiento en ese mismo lado de la cara, creo que podría ser un signo que les haga pensar de que pues, pueden desarrollar también la parálisis facial, ¿verdad? Si sienten como dificultad para dar alguna movilización, como cerrar los ojos, o inclusive que ellos se miren en el espejo, ¿verdad? Y vean cierta como asimetría, que miren como dormido, como les estaba mencionando la cara, creo que es algo que también podría ser. Y como estaba mencionando también hay de casos a casos, hay leves que básicamente sienten únicamente pues el adormecimiento, a otros casos bastante graves que es, y creo que eso sería un signo de alarma también, cuando les piden a la persona o inclusive ellos cierran los ojos y que les queda, o sea, en el lado afectado, que le queda básicamente el párpado, no le cierra o el ojo queda abierto, ¿verdad? Creo que ese podría ser también uno, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que ya es bastante grave, ¿verdad? La parálisis. Este tipo de especialidad pues no es muy conocida, ¿verdad? A nivel de todas las especialidades, y considero yo que es incluso una de las más importantes, ¿verdad? A nivel de la recuperación en general del paciente, ¿verdad? Y más específica en ciertas áreas. ¿Nos podrías ampliar en realidad de qué trata la especialidad de rehabilitación? Me parece importante, la verdad, es que me haga esa pregunta, la verdad, porque rehabilitación es un área bien desconocida, en general, ¿verdad? Sí es importante y me gustaría mencionar que la rehabilitación es aquella especialidad, ¿verdad? Siempre en el área de la salud, donde nosotros nos enfocamos, evaluamos, diagnosticamos y tratamos cualquier limitación, cualquier déficit que el paciente pueda presentar en alguna función, ya sea por alguna condición de salud, algún trastorno, algún accidente inclusive, que vaya a llevar al paciente a alguna limitación. Porque nosotros vemos bastante los pacientes que son manejados por diferentes servicios, pero el detalle es
o inclusive que están hospitalizados, y sabemos que el hecho de estar hospitalizado obviamente va a presentar algún problema en la salud de la persona, que va a presentar algún déficit o limitación, que posteriormente cuando son egresados, cuando llegan a su casa, ahí es cuando se dan cuenta que probablemente cosas que hacían antes ya no las pueden hacer de la misma manera. Entonces ahí es cuando entra la parte de rehabilitación y lo que queremos dar nosotros, o sea, como esa calidad de vida, hacer a la persona lo más independientemente posible, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Darle como, o mejorar la funcionalidad de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea por alguna condición o algún trastorno que ellos tengan. Emergencia, historias del Catarino. La verdad es que en este año, un poco más de un año que tengo en el Catarino, he visto bastantes pacientes. En este momento se me viene a la mente uno, ¿verdad? Un paciente bastante joven, creo que si no me acuerdo tenía como 23 años, que sufrió un accidente automovilístico. Yo me acuerdo que yo lo vi en la sala de recuperación y él estaba con un diagnóstico de una lesión axonal difusa. O sea, la verdad es que tenía bastante daño a nivel cerebral, con una alteración cognitiva bien grande, ¿verdad? Bien amplia. La verdad es que el paciente estaba bastante delicado. Sin embargo, pues se me interconsultó por parte de rehabilitación para que pudiéramos evaluarlo y pudiéramos iniciar las terapias. E iniciamos. Creo que el paciente, si no me equivoco, habrá estado unos 2 meses en el hospital, donde nosotros pues continuamente pues estuvimos dándole las terapias. Sí se vio pues una mejoría en cuanto al paciente en la parte cognitiva, en la parte pues motora y todo eso, que las limitaciones que él tenía. Con tantos pacientes que uno mira, pues a veces es bien difícil darle el seguimiento. El paciente pues fue egresado. Sin embargo, un par de meses después, yo trabajo con una terapeuta en el hospital. Y recuerdo que ella asistió a mi cubículo y me llamó y me dice: doctor, ¿será que tiene un minuto? Me dice que puede venir a ver un paciente. Me dijo el nombre, pero la verdad es que en ese momento yo no identifiqué quién era. Cuando salgo, voy viendo a una señora con una persona al lado, ¿verdad? Pero cuando ya me acerco y le voy viendo la cara, identifiqué quién era. Y era aquel paciente que yo había visto en la recuperación un par de meses antes, que la verdad es que lo vi bastante mal, que en lo personal pensé que no iba a salir. Sin embargo, pues, y eso es lo bonito. La verdad es que creo que es las cosas que a mí me inspiraron más a estudiar esta área, ¿verdad? Ver esa mejoría en estos pacientes que inclusive, aunque parezca que probablemente no vayan a salir, la respuesta a la rehabilitación pues fue evidente. El paciente pues estaba en ese momento caminando, cuando en aquel momento solo estaba en cama. Inclusive creo que salió del hospital, aún todavía requería cuidados en cama. Pero algo que me gustó, y es lo que estaba mencionando anteriormente, es la importancia de educar al familiar o educar al cuidador. Porque la misma mamá me dijo, o sea, yo estuve haciendo todo lo que él me enseñó. Todo lo que le estuvieron haciendo aquí de terapias, yo lo estuve haciendo en casa. Y el paciente pues llegó caminando, inclusive me saludó. Y yo le dije, ni te conocía la voz, le dije. Durante todo el tiempo que estuve en el hospital, por la alteración cognitiva que él tenía, pues la verdad no hablaba. Pero en ese momento, y él se acuerda, o sea, él me miró y me dice, me acuerdo que yo lo iba a ver, que le hacía la parte de las terapias junto con la terapeuta. Y creo que ese es un caso que se me viene ahorita a la mente y que me dice pues la importancia de la rehabilitación. Y como ese pues hay muchos, pero específicamente ese pues lo recuerdo porque el paciente estaba bien grave. Digamos específicamente ahí en el Hospital Catarino, sobre todo en las áreas de emergencias, se da un caso curioso. Son pacientes que llegan, ya sean pues, que pertenecen a alguna mara, y pacientes inclusive jóvenes, ¿verdad? Bastante bien jóvenes. Muchas veces pues en mi interconsulta ya sean por heridas por arma de fuego o algún accidente, ¿verdad? Recuerdo el caso, ahorita se me viene a la mente un caso de un paciente que se me presentó. Entonces en ese momento asistí a la emergencia, en este caso fue la emergencia de cirugía, buscando al paciente. Lo curioso es que en la hoja que a mí se me había entregado, pues salía el nombre del paciente que yo andaba buscando. La cama. Cuando yo asisto a la sala, no miraba al paciente, ni el nombre. Le consulté a uno de los estudiantes que estaba en la emergencia. Inclusive hasta me apartó y me señaló una persona y me dice, él es el paciente, me dice. Y yo todavía le insistí, le digo, pero o sea, el nombre no coincide conmigo. Entonces ya me comentó. Sí, me dice que un par de minutos o una hora antes, unas personas habían ingresado a la sala buscando a esa persona, pues para desvivirlo. Para desvivirlo, exactamente. Me habían dicho que, pues, con suerte, pues, habían identificado a estas personas y lo que hicieron fue como cambiar al paciente a otra cama y cambiarle los datos. O sea, normalmente los pacientes ahí en el hospital, pues, están identificados con una hoja donde sale su nombre, identidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, le habían cambiado el nombre y todo, por si en dado caso, pues, llegaban otras
personas hacer lo mismo. Y como ese caso, creo que hay bastantes he visto. Ahora que tú lo comentas, creo que ya lo había comentado en un episodio anterior. Me pasó algo súper parecido, que era de un reo, que él estaba en una de las salas de hospitalización, en la sala de hombres, y él estaba esposado en la camilla, y justamente ahí al lado de él habían cuerpos de policía. Y afuera también, justamente en la entrada. Lo curioso es que yo estaba con mi maestro, estábamos conversando ahí con el doctor Jesús Alberto Chinchilla, y estábamos justamente enfrente de la entrada, y de la nada miramos que llegan las enfermeras, entran a la sala de donde está él, llega un montón de internos, empiezan a hacerle RCP, no sabían qué había ocurrido, y pues el muchacho de la nada había caído en paro. Y así como se murió ese muchacho, así en segundos se llenó la sala, el pasillo de militares. Me arrinconaron a mí con mi maestro en la pared, sobre la pared, que no nos moviéramos y preguntándonos que quién lo había hecho. Viejo, en ningún momento yo vi algo, ni tampoco mi maestro. Entonces al final nos dejaron ahí por varios minutos, no dejaron de que nadie se saliera de la sala, porque querían saber quién había matado al reo. Pues al final descubrieron de que era alguien del exterior que había entrado al Catarino haciéndose pasar de médico, ¿ok? Andaba con gabacha, andaba con su uniforme, un gafete, supongo falso, entró como Pedro por su casa, nadie le cuestionó nada porque parecía médico, subió a la sala y estando en la sala entró enfrente de los policías, le administró algo al muchacho y el muchacho se murió. De igual manera, como él entró, así salió, nadie le preguntó nada y nadie supo quién era, nadie supo cómo ocurrió, nadie supo qué le administró, nadie supo nada. Entonces suponemos de que quien lo mandó a exterminar, pues era a lo mejor algún bando contrario, este muchacho a lo mejor y era de estos bandos de narcos, ¿verdad? Supongo yo, ¿verdad? No sé, nunca supimos. Pero o sea, el hecho de que te arrinconen en el hospital y te pregunten si tú lo hiciste, porque hasta en algún momento nos dijeron los militares, ustedes lo hicieron. Y nosotros con mi maestro así como, ¿de qué hablan? No sabíamos de qué estaban hablando. Viejo, eso pasó en mis narices y yo no me di cuenta. Sí, y la verdad es que parece mentira, pero sí es bien frecuente, inclusive este tipo de pacientes que ingresan ahí en el hospital. Sí. Me di cuenta de otro caso, pero ese ya no era interno, de un muchacho que a ese sí lo agarraron queriendo hacer el crimen y pues lo detuvieron y este muchacho lo agarraron y le quitaron toda la ropa y abajo de su ropa habían un montón de tatuajes de este tipo de grupos delictivos, ¿verdad? Que no lo voy a decir aquí. Sí. Pero sí. Estaba lleno de tatuajes, salió en la prensa sin camisa y las grandes letras aquí, ¿verdad? Entonces, yo creo y espero, ¿verdad? De que estas cosas no solo pasen en Honduras. Yo supongo de que esto ha de pasar en todos lados, pues, ¿verdad? Porque es un área tan vulnerable en el que cualquier persona se puede hacer pasar por médico, se puede hacer pasar por enfermera. Vaya por un doctor de rehabilitación. No, yo vengo a hacerle unas terapias de rehabilitación al paciente. Me acuerdo ahorita de una historia. Bueno, en ese tiempo yo era médico interno. Estaba en el hospital escuela allá en Tegucigalpa. Estaba cursando la rotación de medicina interna. Me acuerdo que en ese tiempo pues sí teníamos bastante... En mi caso pues llevábamos pacientes ya bien graves. Creo que uno de los casos era una paciente ya con cáncer avanzado, donde pues la verdad es que estaba bastante delicada. Y recuerdo que el día que yo asistí a la sala, pues inclusive la residente que estaba en ese momento, pues me dijo que durante la guardia tuvieron que pues reanimarla y le dijeron al familiar que la iban a intubar. El familiar pues no estuvo de acuerdo, dijo que lo que quería era llevársela. Entonces, pero pues ahí en sala sabíamos que si esa paciente, porque ella estaba dependiente de oxígeno, dependiente de medicamento, inclusive que la mantenían pues todavía con vida. Al quitarle eso sabíamos que era cuestión de segundos de que la paciente podía fallecer. Sí. Y el detalle ahí era que si la paciente fallecía dentro del hospital, pues ya requería pues todo el llenado de papeleo. Y es lo que no se quería ahí en el hospital. Sí. Entonces era como, si esa paciente se va, o sea, el familiar tiene que tener todo listo para que
salga y si muere en el camino o muere en casa ya es otra cosa. Entonces me acuerdo que yo como médico interno era mi paciente, entonces se me ordenó de que pues yo pues hiciera todo ese trámite. Agilizar el asunto. Agilizar el asunto, exactamente. Entonces yo me aseguré de que el familiar, que era el esposo, entonces me dice que si ya tenía todo listo. Entonces me dice que sí, ya me habló mi hermano, me dice ya está el vehículo abajo, solicité una camilla, comenzamos pues a hacer el traslado, estábamos si no me equivoco en un quinto, sexto piso, bajamos, llegamos al área de la emergencia que ya para salir y una vez que yo salí con la paciente, veo que él se moviliza, le digo yo, ¿dónde está el vehículo? Está afuera, me dice. Entonces salió, no volvió. O sea, yo estaba con la paciente que... Afuera. Ahí en la entrada de la emergencia. Él salió y... Y no regresó. Los minutos y no... Y yo la miraba a la paciente y yo miraba... Yo dije, esta paciente se va a morir aquí. Y yo le estaba tomando signos y yo miraba que cada vez... Iba bajando. Iba empeorando. Sí. Y llega un punto en el que yo estoy esperando y volteo a verla y miro que ya... Ya no estaba con nosotros. Sí, entonces comienzo yo otra vez a tomarle signos y todo y veo que ya no. Entonces aparece el familiar, entonces yo le digo, ¿dónde está? Y el carro, le digo yo. Entonces me dice que están en otro portón. Pero él voltea a ver bueno, en ese momento era la esposa, ¿verdad? A la paciente y creo que él inmediatamente pues supo. Entonces yo le digo, o sea, no podemos estar acá, le dije yo. Entonces volvimos a ingresar otra vez a la parte de la emergencia. En eso, pues, bajó ya la residente y todo, y me empezó a decir por qué todavía estaba la paciente acá. Recuerdo que en ese momento que estábamos nosotros, hasta ingresamos otra vez a la emergencia, cuando yo vuelvo a salir veo que no estaba ni el paciente, ni el familiar, ni el paciente. O sea, él solito se la llevó no sé a dónde. Después nos dimos cuenta que había bajado y lo que estaba en el piso de abajo era donde está la morgue y todo eso. Entonces, al final identificaron que pues había una paciente que había fallecido. Después volvimos a subirlo porque dije, ¿qué está haciendo acá? Le digo yo, volvamos a subir a la emergencia, le digo yo. Y luego salimos y un rollo, o sea, todos los de la forense que estaban abajo se dieron cuenta que pues había un paciente que había muerto, ¿va? Entonces volvieron acá y yo escuché cuando dijeron, aquí está, ¿cómo se llama? Me dice, aquí está la paciente, me dice. Y yo escuché cuando dicen, se quieren sacar un cuerpo, me dice, y hay un médico que los está ayudando. Yo escuché a los demás que dijeron, aquí está, me dice, se quieren llevar un cuerpo y hay un médico que los está ayudando. Ya ibas a salir como y solo estoy yo ahí parado. Yo lo que hice fue como meterme a la emergencia, buscar a la doctora, le digo, o sea... Y al final, pues, ni modo, o sea, ya después forense pues se hizo cargo, sí se tuvo que llenar lo de los papeles y todo eso. Lo chistoso de la historia es que yo volví a subir a la emergencia y mis compañeros que estaban en sala me empiezan a decir, según yo, a contarles la historia. Y me dice, no, ya lo acabamos de ver todo, me dice. O sea... No sé si puedo decir, pero era un noticiero bastante conocido, que estaban ahí afuera de la emergencia. Y dijeron que un médico... Dijeron, aquí hay noticias. Entonces dice que grabaron y me dice, lo acabamos de ver, me dice, acaba de pasar, me dice. Y de que ese día fuiste la sensación de la noche. Sí. Son historias que pasan. Ya ibas a salir en primera plana ahí, igual como aquel marero de que lo llevaban así preso. Así vas a salir tú también sin camisa. Sí. Azoros. Bueno, mi familia, en realidad yo soy de Tegucigalpa, pero pues mi familia es de Comayagua. Y tenemos una casa, la casa de donde vivió mi papá, mis tíos. Actualmente, pues inclusive vive una de mis tías. Es una casa bien antigua, ¿verdad? Estamos hablando de años como 1600, 1700 aproximadamente. Una casa bien colonial, o sea, que se ha respetado eso, se ha conservado. Pero el punto es que es una casa que tiene bastantes años y así como tiene años, tiene historias. Que pues mis tíos e inclusive mi papá pues me contaban que más de algunos los asustó. Entonces, si se me viene alguna a la mente que me acuerde ahorita, recuerdo, en aquel tiempo vivían mis dos abuelos de parte de mi papá en la casa y mi tía. Una de mis tías, que básicamente pues ella cuidaba a mis abuelos. Entonces ella cuenta que una vez se encontró a no sé si era una amiga de ella, un día platicando. Y entonces ella le comentó, la casa de Comayagua pues la verdad es que
típica casa colonial que tiene pues sus balcones en la fachada de enfrente. Entonces ella dice que pasó a altas horas de la noche, estamos hablando ya pasada las 12 de la noche, y dice que pues miró una señora en el balcón, y ella pues al ver a la señora pues pensó que era pues mi abuela, ¿verdad? Inclusive dice que la saludó y todo y siguió caminando. Pero al día siguiente que pues pasó por la casa y encontró a mi tía, le dice, ¿verdad? Y fíjate que ayer me dice que andaba haciendo tu mamá tan tarde en el balcón. Le dice, pues me pareció extraño, yo la saludé, pero me pareció extraño, dice. Entonces mi tía pues extrañada también le dice como que qué hora era. Ella le dijo que era bien noche. Y le dice, imposible, le dice, inclusive yo estaba con ella, se había quedado a dormir con ella porque estaba enferma en ese momento. Entonces me dice, a esa hora no había nadie. Entonces, así como esa historia, pues sí, he escuchado varias de que miran a alguien en el balcón, en esa casa, ¿verdad? Antes lo mencionaban bastante. Ok. En esta casa me mencionaste de que habían objetos antiguos también. Sí, la verdad es que la casa, a pesar de que mi tía pues ha ido como, obviamente, ver una casa ocupa pues ciertos arreglos y todo eso, pero se ha conservado siempre la parte de lo colonial. Y hay ciertas cosas que todavía pues se conservan ahí en la casa. Se me viene a la mente, la verdad es que algo que siempre que voy pues es un piano. Pero me refiero pues a un piano también así de los viejos. La verdad es que ya no... Ya un ni piano sirve. de cola. Exactamente, un piano de cola, pero está ahí, más que todo como de adorno, bastante grande y todo, piano de cola. En aquellos tiempos también igual, pues mencionan que en varias ocasiones hay un tío inclusive también, que él vive básicamente como en la casa de al lado, pero a veces llegaba a la casa ya igual siempre de noche y todo, y dicen que en muchas ocasiones, no solo él, sino que muchas personas que también estaban ahí en la casa, a lo lejos escuchaban el piano sonar, como que tocaban el piano, la verdad. Y eso, repito, o sea, son varias personas que han escuchado el piano. ¿Alguna vez escucharon pasos de personas, de los habitantes anteriores? En esa casa es bien amplia, o sea, y hay diferentes cuartos, hay diferentes habitaciones. Entonces, hay una habitación en específico queda básicamente que es al lado como un comedor, donde pues mucha gente que se quedaba a dormir en esa habitación, pues ellos escuchaban bastante a una persona que caminaba y bueno, así como lo refieren ellos, es una persona pues mayor con un bastón. Me da risa la característica que dicen que es una persona mayor porque sí escuchaban como que él daba los pasos y después sonaba el bastón. Y siempre llegaban como que hasta la puerta de esa habitación y después se escuchaba que se alejaba otra vez los pasos. Algo que sí de niño tal vez me asustó un poco es que mi abuelo una vez también, mi abuelo un día lo vieron como hablando con alguien y le preguntaron que con quién estaba hablando. Entonces dijo que era con un niño. En realidad no había nadie. Entonces, pero sí, una de mis primas una vez también dice que fue a la casa a buscar no sé si a mi tía o a mi abuelo, y sí escuchó unos pasos también. Y que vio a lo lejos como que era un niño. Un niño corriendo. Un niño corriendo. Jugueteando en el área. Exactamente, en esa casa. Qué loco. Fíjate que yo siempre le pregunto a varios de mis invitados, más que todos los que son contemporáneos de mí, así como tú, que tú tienes 35, yo tengo 34, y más los que vivieron aquí durante la época de los 90. Fíjate que a mí me pasó algo bien curioso, allá por el 98, 97. Lo voy a resumir porque creo que es la quinta vez que lo voy a comentar en el podcast. Pero es algo que yo definitivamente ocupo de que alguien me dé veracidad de que también le ocurrió. Tiene que ver con esto del universo. Yo vi una nave extraterrestre. Un sábado en la noche se fue la luz en San Pedro Sula. Yo estaba jugando con mis amiguitos y yo vi cuando se fue la luz. Tú no sé si te acuerdas, no sé si pasaba esto en Tegucigalpa, pero aquí en San Pedro en los 90 era bien común que se fuera la luz. Súper común y que regresaba hasta el día siguiente. Yo estaba jugando con mis amiguitos afuera, se va la luz, todo el mundo queda como bajoneado porque se fue la luz, pero justamente en ese momento que se va la luz, se enciende el cielo. Era de noche, era tipo 9:30, 10 de la noche, se enciende el cielo, viejo, y sin exagerar, Ricardo, todo el cielo se iluminó. Cuando volteó a ver, es una nave en forma tubular, larga, grande, enorme. De este objeto tubular enorme, debajo de él habían unas escotillas
que de esas escotillas era donde salía la luz. Y en aquel entonces pues yo no tenía una noción del espacio y tiempo, ¿verdad? Como la tengo ahora. Pero ahora que yo recuerdo esa imagen, recuerdo ese objeto, yo con seguridad te puedo decir que era casi igual de grande que como San Pedro Sula. Así de grande. Casi abarcaba todo el cielo que tú podías ver con tus ojos. Esto, Ricardo, solo duró 3 segundos lo máximo en el cielo, luego desapareció y justamente cuando desapareció regresó la luz. Entonces definitivamente aquello que hizo que se fuera la luz fue este objeto. Ok, me imagino que cuando entró en este plano es que hizo de que se fuera la energía eléctrica, ¿verdad? Pero mira, es algo de que yo de pequeño, yo siempre dije, ¿será de que yo me lo imaginé? ¿Será que yo estuve alucinando? Yo vi algo porque era Wirro. Y fíjate que ahorita ya con esto de este tema de alienígenas ancestrales y están saliendo todo esto, pues ahí salió esta nave y era igual y la vieron allá en Chile, pero nada más de que la vieron a finales de los 80s. Ok, y eso a mí me pasó en el 97, 98, o sea, había un margen. Vaya, yo definitivamente soy un total escéptico en el área paranormal y es por lo que habíamos contado, así como tú, que tú más bien andas buscando, ¿verdad? Que te asusten, que te den un buen azoro para que tú de verdad creas. Me pasa lo mismo a mí. Yo andaba buscando esto en el Catarino cuando era interno. Nunca vi nada. Nunca vi nada, nunca escuché nada, nunca sentí nada. Definitivamente sería un mentiroso patológico si dijera de que en realidad me pasó algo. Pero vaya, con el evento extraterrestre sí lo vi. ¿En algún momento viste algo así en Tegucigalpa? La verdad, no. O sea... igual, perdón, para ese tema igual siento que son un poco abiertos, la verdad. O sea, no es mentira de que somos los únicos seres en todo el universo. Creo que sí, pero personalmente igual tampoco tengo una experiencia tan detallada. Ahorita me acordé de una vez que estaba con mi papá, también estaba bien pequeño yo. Repito, no es tan detallada, pero sí en su momento y me gustaría porque mi papá grabó eso. Y me acuerdo que vi ese video, lastimosamente, pues creo que ese video se debe haber perdido. Pero sí fue igual. O sea, ahorita que estaba escuchando lo de los apagones y todo eso, fue un momento donde hubo un apagón y sí se miraba una luz, pero sabíamos que no era, o sea, no era ninguna luz así como artificial, así que en Tegucigalpa o que fuese una estrella, un planeta, sino que era una luz que se miraba que estaba como estática. Y sí, me acuerdo del video porque mi papá lo grabó. Estábamos en una segunda planta en mi casa, en un balcón, y él estaba grabando. Estaba pequeño y yo solo estaba escuchando a mi papá y él estaba no me acuerdo quién más estaba ahí, pero le estaba comentando, mira esa luz, qué rara, me dice. Y la nave vemos que se empieza a mover, o sea, hacia una dirección, pero lineal, luego vertical, pero así, súper extraño. Y mi papá comentó eso, que para él eso fue. O sea, probablemente debe haber sido una nave o sea, algo extraterrestre, no sé. Pero es lo único que recuerdo. Te cuento de que no ha sido la única vez, me han pasado varias. Hubo una que incluso yo podría decir que tuve un encuentro cercano con el tercer tipo. Tenía 15 años, yo estaba durmiendo en mi cuarto, mi madre fue a dormirse conmigo porque estaba en ese momento sola. Compartíamos cuarto con mi hermano, yo tenía 15, él tenía como 17, 16. Nos fuimos a dormir y todo. De la nada siento que, porque la ventana de mi cuarto daba al patio. Entonces yo siento de que hay una luz que me está molestando. Abro los ojos y veo el patio que no está oscuro, sino que está iluminado, como cuando los rayos del sol son los últimos al atardecer, cuando se está escondiendo el sol y que se mira entre rojizo, amarillento el escenario, ¿verdad? Así lo miré. Entonces a mí se me hizo raro y yo dije, ¿qué? Ya amaneció. Pero yo así, porque para mí fue un instante, ¿verdad? Yo sentí que me dormí y en 5 minutos ya había amanecido. Pero no, me fijé en la hora, eran las 2 de la mañana. Definitivamente ningún sol se pone a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces yo me quise levantar para ver qué era lo que estaba iluminando así todo el patio. El patio se miraba iluminado así como que fuera el atardecer. Cuando me quiero levantar, mi madre me agarra y me dice, no vayas. Y le digo, ¿por qué? No vayas, tengo miedo. No sé qué es, no vayas. Pues me quedé sentado, ella me estaba agarrando, se estaba aferrando de mí. Pero lo más curioso es lo siguiente, tanto mi mamá como yo estábamos discutiendo
¿qué podía hacer eso que estaba iluminando el patio? Que no emitía ningún tipo de sonido, que no emitía nada, solo era el patio iluminado. Pero a nosotros, a medida íbamos discutiendo esto, nos íbamos durmiendo y nos dormimos. Los dos al mismo tiempo. Al día siguiente mi madre está haciendo desayuno, yo estoy en el desayunador y los dos nos acordamos al mismo tiempo. Ey, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, no sé, pero ¿te acuerdas algo después de lo que hablamos? No, me dice, yo no me acuerdo de nada. ¿Y vos? Yo tampoco, le digo. Pues al final dedujimos que definitivamente eso que estaba iluminando el cielo pues hizo que nos durmiéramos otra vez. ¿Qué pasó conmigo después de eso? No te podría decir, ¿verdad? A lo mejor implantaron algo en mi ADN y yo nunca me di cuenta, ¿verdad? Pero sí, fíjate que yo también pensaba de que yo lo había, que fue algún tipo de histeria colectiva que tuve con mi mamá, algún tipo de alucinación colectiva, porque también pasa eso, ¿verdad? Pero no, a medida yo empecé a ver estos tipos de documentales donde hablan de las abducciones y comentan todos los elementos específicos de una abducción, me di cuenta de que es muy probable de que yo tuve alguna experiencia de abducción y nunca me di cuenta. Uno de esos elementos es que es en la madrugada y que justamente en la ventana hay una luz que ilumina y que te levanta. Me pasó eso a mí. Y ya luego cuando te quieres mover, pues que no te dejan que te muevas. Y hay unos que te paralizan. A mí no me paralizaron. Y que ya luego te duermen y al día siguiente que te levantas no te acuerdas. Entonces todas esas cosas me pasaron a mí. Entonces yo digo, ¿de verdad me abdujeron en algún momento? No lo sé. Pero vaya, yo cuando veo estos temas, cuando veo estos testimonios, yo los creo porque me pasó a mí, viejo. Me pasó y fue con mi mamá. O sea, difícilmente yo puedo decir que estoy loco porque también mi madre se acuerda de eso. Pero vaya, son cosas que definitivamente no hay una explicación lógica, okay, no hay una explicación científica. En algún momento vamos a saber de qué se trata todo eso, pero vaya, ahorita queda en la incógnita y queda como un buen tema de conversación aquí en el podcast. Pero sí. Muy bien interesante y como dije, yo creo que a veces uno ocupa tal vez que les pase ciertas cosas como para creer, ¿verdad? Así es, sí. Ojalá no te abduzcan en algún momento. Si no, vamos a hacer otro programa. Sí, así es. Bueno, Ricardo, fue un gusto. Fue un gusto tenerte aquí. Un gusto y gracias más bien por la invitación. No, ya sabes, estás invitado cuando quieras regresar. Es más, podemos hacer un día de esto con el doctor Javier Lagos. Perfecto. Que se una a la conversación. Me parece una muy buena idea. Sí. Y esto fue Pronóstico Reservado desde el estudio del Dr. Salvatore con nuestro invitado especial Ricardo Bulnes. Agradecidos con tu presencia. Gracias.